todo ese dinero que generan en el extranjero, en el pueblo español no repercute para nada. Nosotros no nos beneficiamos de eso en nada. Eso va a las manos de quien va. Las grandes empresas, de esos amigos que se retratan con Rajoy. Y se van incluyendo ellos que están entrando en la élite, que quieren enriquecer todos y lo tienen fácil. Y yo no es que yo estoy en contra de todo esto, del sistema del yanqui es el que nos quieren imponer. Ese es el sistema que nos quieren imponer. Con este invento de la Unión Europea, que esto es un invento. Esto es un invento, no sé si han sido los chinos pero creo que viene de los Estados Unidos. Esto es un invento muy raro. Que dijeron, no, aquí todos unidos, pero solo para comerciar. Negocio, negocio, negocio. Y ahora vienen estos señores y, no, tenéis que deshacer todo lo que tenía. Yo lo vamos a desarmar en 4 días, porque es que parece mentira que no nos hemos enterado en este país. Todo lo que costó años y años de lucha para conseguir cosas sociales, estos han llegado como un elefante por una cacharrería y han desarmado todo. Y lo están desarmando y lo consiguen, seguridad social, educación, todo, dependencia, lo están desarmando todo. Y esto es una cuestión nada más que ideología. Es una ideología. Y una cosa que también, atendiendo a lo del maíz, es que ahora otras cosas que están sucediendo, con lo de las semillas, que las están controlando los grupos capitalistas, que el producto que le dan a los agricultores ya no se reproduce. No como antes, que ellos podían guardar semillas de su producto de trigo y volver a replantar. Esas ahora ya no se reproducen. Yo voy a preguntarte, ¿qué es el negocio de intrafirmas? Y cómo el mercado se abrió, dices, el mercado se abrió y dio el pequeño comercio. ¿Cómo se hizo eso? ¿Cómo lo percibí? No sé. ¿Se cambió legislación? ¿Se cambió la legislación nacional o qué se hizo? Vamos como entre todos mejor discutiendo. Bueno, yo les propongo, ¿no?, que mejor, o entre quien sabe algo también, ¿no?, del tema, que seguro que no solo yo, que podamos ir intercambiando. Sí, porque el paquete implica reformas legales, ¿no? Y entonces si tienes que liberar la entrada de ciertos nichos de mercado, por ejemplo, la producción nacional mexicana. México fue un país que luego a la gente le sorprende, porque hay un lado de América Latina muy desconocido. México fue, junto con Argentina y con Brasil, países que en los 70 tenían un área fuerte de producción de bienes de equipo, ¿no?, que en el proceso industrial sería el área con mayor valor agregado, que sí implica ya investigación, ¿no?, en tecnología, posibilidades de generar procesos de producción propio. Y entonces había incluso partes de línea blanca, lavadoras, refrigeradores, eso no son bienes de equipo, ¿no?, pero esas eran muy comunes en el medio mexicano, que eran nacionales y estaban altísimamente protegidas. Había gente que, si uno habla hoy con gente un poco más mayor, decía, es que, híjole, no había dónde elegir, ¿no? O sea, estaba como cosas que uno diría para el mundo de países socialistas, ¿no?, que no hay 20 tipos distintos de marca. Está la lavadora de producción nacional, que puede haber 2 o 3 modelos y más o menos tiene los mismos mecanismos y da para lo que da, ¿no? Entonces, había gente que dice, es que no puede ser, ¿no?, un mercado tan cerrado que no daba, ¿no?, como entrada a que hubiera procesos de cierta competencia, que tuvieran una mejora y un impulso, etc., ¿no? Entonces, eso estaba así, y cuando se abre, ¿no? Es como, bueno, pueden entrar, ¿no?, productos que, si son parte de los miembros del acuerdo, tienen ventajas. No hay el cobro de impuesto que encarece la entrada en el país, el traslado, etc., ¿no? Entonces, en muchísimas áreas de producción, de las que fueran las que uno se imagine, porque había más de 1.100 empresas estatales, casi 1.200, las que había ni una quiere decir, no hay ninguna. Entonces llega, claro, un producto que a lo mejor no necesariamente es más barato, pero tampoco es más caro, porque tiene el beneficio de que no hubo
pago de impuestos, donde tampoco a lo mejor el sector nacional, porque no había una política tal vez tan bien diseñada internamente, promovió que hubiera mejoras en inversión, etcétera, y entonces ya la gente pues, consigue, ¿no? Lo otro que entra que va inundando el mercado, y entonces también hay un cambio cultural, ¿no? Que es que tú llegas al súper y claro, hay 20.000 tipos, ¿no? De microondas, lavadoras, esta cosa que nos pasa, ¿no? Que nos parece que un país está en crisis cuando hay 2 marcas de champú y ninguna más, ¿no? Y entonces hay pocos productos, entonces si uno ve tantísimo, no importa que no lo pueda comprar. Hay una práctica en el mundo mexicano que sí tiene que ver con estos niveles de exclusión, que es que hay gente que va a los súper, no queda el pequeño súper. Bueno, tal vez nunca fue esa la concepción, pero no hay pequeños, quedan como tienditas que venden cosas que están ya integradas por comida chatarra, refresco, el pan Bimbo, tal vez algo de jabón, cosas muy básicas, pero que si uno hiciera un registro de dónde proceden las marcas que están ahí, son fundamentalmente estadounidenses. Y las pequeñas y medianas tiendas de muchas cosas fueron desapareciendo, porque llegaron las grandes superficies, ¿no? Esta cosa del Carrefour, ¿no? Que uno llega... Y llegaron a todas partes de la ciudad, no hay que tomar un coche para ir a, ¿no? O sea, está a 2 calles o 3, tú puedes ir a comprar. Y hay una práctica de, que estoy bastante lleno de cosas, ¿no? De gente que mete cosas en el carro de la compra, pasea, llena la canasta y luego abandona el carro. Yo quería comentar sobre esto una cosa antes de que... No, iba a venir después Quique. Yo solo quería explicaros un poco cuando se habla de los acuerdos de seguridad. Me da la sensación de que aquí tenemos un concepto de cuando se habla de acuerdos de seguridad que son cuestiones militares, como cuestiones de guerra, y la verdad es que los americanos cuando hablan de seguridad hablan de la seguridad de sus empresas, los problemas que ellos pueden llegar a tener una empresa para sacar el producto o para fabricarlo. Entonces a veces, cuando nosotros nos dicen los acuerdos de seguridad, no significa que ellos te garantizan defensa ante una posible guerra con el vecino o lo que sea. También van estos acuerdos que ellos llaman de seguridad, ellos hablan de seguridad para defender sus empresas ante posibles, lo que decía Evo, acometidas legales de otros países. Esos son los acuerdos que se firman paralelos a todos estos acuerdos económicos, siempre van acompañados de una serie de acuerdos que ellos llaman de seguridad. Sí, yo iba a comentar una cosa de lo que ha dicho María José, porque me parece que es bastante relevante. Yo tuve una experiencia estando en Cuba, conocí a una compañera de Cuba que ella tenía un paladar en el Caribe, es decir, una casita, como aquí tendríamos un chalet, con un jardín precioso hasta la orilla del mar y donde recibía turistas allí. Y a mí me parecía increíble porque ella quería venirse a España a toda costa. De hecho, era familiar de aquí de León, de una compañera, y acabó viniendo para León. Y ella está trabajando ahora en un bar, fregando, matándose a fregar. Y yo le preguntaba, y va a traer a sus hijos, o bueno, ya los ha traído, y yo le preguntaba, ¿cómo es posible que tú hayas cambiado la vida que tenías en Cuba, porque era un tema económico para ella, por la vida en España, que te estás matando a fregar? Y dice, pero es que aquí las tiendas están llenas. Digo, pero si no lo puedes comprar. Dice, pero me es igual, es que las tiendas están llenas. A mí me parece un fenómeno como lo de los fines de semana, donde pasamos, y me dicen mis alumnas, bueno, no me comas el tarro que me voy este fin de semana a Carrefour. Porque pasamos en las grandes superficies comerciales, a veces los fines de semana, con la familia, como si fuéramos de excursión. Este tema del consumo, de la posibilidad de consumir y de los grandes. Y yo me recordaba que es que, claro, estos tratados de libre comercio no vienen solo de tratados bilaterales, porque se iniciaron con la OMC, la Organización Mundial del Comercio, una organización pública
pública que está financiada por los impuestos de todo el mundo, que se dedicaba a rondas de privatización. Es decir, el capitalismo ha llegado a todo el planeta y el capitalismo es como una bicicleta, es decir, tú no puedes dejar de andar en ella porque si no te caes. Entonces necesitaba otros espacios de expansión. ¿Dónde quedaban los últimos Far West? ¿Dónde quedaban los últimos lejanos oestes de conquista? Los bienes y servicios públicos. Entonces la Organización Mundial del Comercio hacía rondas sistemáticas de privatización de los bienes y servicios públicos. ¿Qué pasó? Que se le paralizó un momento dado. Hubo el movimiento antiglobalización, lo sacaron a la luz, lo primero porque eran de forma anónima, prácticamente no se conocía, y entonces todo un grupo de gente activista, casi toda norteamericana y alemana, lo sacó a la luz y lo pararon, y empezaron a pararlo, y estuvo durante un tiempo parado. ¿Qué fue lo que hizo entonces Estados Unidos? Generar tratados bilaterales, tratados de libre comercio, bilateral. Además utilizan términos fuertes, libre y comercio. ¿Quién va a estar en contra de la libertad? ¿Quién va a estar en contra del comercio? Entonces empiezan a generar esto y establecen esto. Y lo que me resulta curioso es una cosa que decía antes Eloína y que luego repitió María José, es que la OMC organizó un tribunal de arbitraje, donde si una empresa tenía conflictos con un Estado, podía acudir. En los 20 años de vida de este tribunal, nunca ha fallado a favor de ningún Estado, siempre a favor de las empresas. Y curiosamente esto es lo que está pasando en Argentina, ahora con los fondos buitre, porque se trata de un tribunal internacional de la OMC, pero también de los tribunales de Estados Unidos o de cualquiera, que si tú entras en estos acuerdos, estableces y admites esos tribunales. ¿Qué es lo que pasa? Que un tribunal acaba de fallar, que tiene que Argentina pagar no solo la deuda al 100%, que había hecho una quita con la deuda ilegítima, todo el 100%, sino los intereses de mora, no solo de ese 30% que lo ha pedido, sino, claro, eso abre la vía para que los otros 70% restantes deudores, o que tenían deuda con Argentina, tenía deuda con ellos, lo reclamen, con lo cual quiebra Argentina. Este es el negocio. El problema es que salirse, decían en Argentina que el neoliberalismo hunde las raíces muy fuerte, y lo decía también en Venezuela, que aunque trates de desmontarlo, han creado tal nivel de normas jurídicas, legales, que es lo que está haciendo en el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo, de 700 y pico europarlamentarios, hay 15.000 lobistas que se dedican a hacer leyes continuamente y que al final siempre te encuentras con alguna ley. Ahora se va a presentar aquí en el municipio de San Andrés una moción de stop desahucios, para parar los desahucios, y nos encontramos con informes permanentes de los técnicos del ayuntamiento que dicen esto no se puede porque legalmente, esto no se puede porque legalmente, esto no se puede porque... Y dices, bueno, pues cambien las leyes. Es que hay que cambiar las leyes a nivel de la Comunidad de Castilla y León, a nivel estatal. Es todo un envoltorio el que nos viene, que además es prácticamente no conocido, y que genera no solo un cambio de normativa, sino un cambio de mentalidad. Es decir, que la mayoría de la gente al final dice, bueno, tal, y esto en parte la gente lo estamos asumiendo de forma casi natural. Que estamos entrenados, no estamos entrenados. Y todo eso que tú estabas hablando son parches soluciones. Estos desahucios, yo entiendo que se debe de hacer y todo eso, que hay la lucha hasta ahí, pero esos son parches soluciones. Porque el tema se trata, para mí, de que hay que acabar con esto. Como sea, pero hay que acabar con ello. ¿Y quién acaba? Pues nosotros tenemos que ser, porque no van a venir extraterrestres, porque no los hay. Y si no se acaba con esto, no salimos de esto. Eso está muy claro. Eso es muy bueno. No tan muy claro. Justamente, soy stop desahucios y no es así. Bueno, para volver al problema, es que el problema que yo quiero volver a la situación social en México y ver lo que pasa también en Europa. Quiero saber si se organiza una respuesta social a todo lo que pasa en México, o si observamos lo mismo que aquí, donde el sueño del sistema financiero se hace realidad.
decía, se destruye el tejido social, los derechos sociales, sindicales, etcétera, se multa a la gente que manifiesta. Entonces se prepara de forma muy bien hecha la toma de posición definitiva del sistema financiero. Y la pregunta que de la izquierda, de una parte de la izquierda, digamos, la izquierda marxista, que va de la apropiación de los medios de producción para contestar a la dominación del sistema financiero. Porque todas las leyes que se hacen, parece que vivimos en un mundo totalmente surrealista, donde finalmente no sabemos dónde está el poder económico. Y como anécdota, hay una peli francesa que cuenta la historia de chicas de una empresa de pizza que son despedidas a la calle. Se reúnen ellas con el dinero del despido y dicen, bueno, ya no vamos a montar una sociedad. Con el dinero que tenemos vamos a alquilar a alguien para matar al director que nos puso a la calle. Y la historia hace que busca un director, no es el bueno. Va a Inglaterra, no es el bueno. Y finalmente nunca encuentra el bueno. Finalmente mata a alguien para matar a alguien. Pero esta anécdota es un poco lo que vivimos. Aquí en España o aquí en Francia también ha bajado mucho el nivel de las luchas, de los días de lucha. Y entonces parece que incluida una gran parte de la izquierda, socialdemócrata por lo menos, se habla de económica, pero no se habla de política. Y quiero saber si en México, frente a todo eso, se habla de política, se organiza el movimiento social a respuesta a eso. Pues yo creo que esta pregunta que tú planteas sirve y la enganchamos con Lorenzana. Yo creo que hay historias distintas y también quisiera como poder recuperar un poco la historia española, es que yo creo que hace falta. Porque cuando uno dice, ¿cómo es la resistencia mexicana? Es un poco complejo hacer un juicio sobre eso. Yo diría que ha tenido como en los monitores del corazón arritmia, ¿no? Entonces de pronto va, ¿no? Entonces, ha sido una cosa. Este país ha tenido muchas cosas en las que ha sido un referente, ¿no? Cuando se aprueba el NAFTA, ese mismo día, el 1 de enero, el EZ se levanta, ¿no? En Chiapas. Y el EZ, una parte de, pues en verdad es la única, uno diría casi que pelea armada que hubo, y una parte de los fusiles fueron de Ribón y otra gente bajó con fusiles de madera, ¿no? Y porque el asunto era como mostrarle al mundo que frente a lo que se estaba promocionando como la entrada en el desarrollo y el salto histórico que no se había logrado después de 500 años, ¿no? Dominación y demás, esa iba a ser la posibilidad. Y había gente que estaba convencida de que esta era la ruina. No sé si algo parecido, pero en una escala mucho menor pasó cuando aquí se dijo que España iba a entrar en Europa, ¿no? Pero entonces aparece el EZ, y el EZ no solo era un referente interno, ¿no? Fue como el referente de las luchas antineoliberales, al menos yo creo que durante 10 años, pero muy duros, ¿no? Y eso hizo que se rejuveneciera y recuperara una parte de una organización política que en ese país siempre ha estado muy quebrada y que tiene una historia, todos los países, este también, ¿no? La mexicana tiene una historia tristísima, siempre está la otra historia que no está en los libros de historia ni le enseñan a uno en la escuela, ¿no? Entonces, un gran éxito del PRI, o sea, el PRI ha sido el experto en construcción de gobernabilidad. Ese fue el gran aporte, y si no hubieran entrado los socialliberales, ¿no? Como Salinas, que firma el NAFTA, pues yo creo que fácil hubieran podido seguir. Los que regresan ahora no son del mismo nivel. A lo que voy es que, a diferencia de otros países de América Latina, yo creo que a diferencia del mundo europeo, el PRI construyó una estructura donde se podía robar, pero al mismo tiempo se distribuía tantito. Entonces había cosas que estaban garantizadas.
la sanidad pública era buena y había una serie de institutos de investigación que hasta el día de hoy existen, de cancerología, psiquiatría, donde hay investigación y que eran como lugares de punta. Esos los han ido dejando morir, ¿no? Cerraron el grifo del financiamiento y sobreviven. Había un financiamiento para construcción de vivienda, ¿no? Propia. Creo que hay una lógica más de propiedad que de renta de la vivienda que funcionaba. Había trabajo con prestaciones, ¿no? Nunca hubo seguro de desempleo ni esas cosas. Las pensiones tal vez no eran lo que han sido las españolas, pero había un sistema para la vejez y la educación fue gratuita. Y gratuita desde la primaria hasta la universidad, lo que significó que en verdad hubo una composición durante décadas en la nacional donde entraban literalmente hijos de campesinos y de obreros a estudiar, ¿no? Y se convirtieron. Entonces, eso que distribuía tantito y generaba una imagen de cierto sector de bonanza, por debajo tenía lo que tuvo un poco también el caso español, ¿no? Una economía que en verdad no reinvertía demasiado, tampoco proyectaba a largo plazo, hasta que tocó. Pero también lo que tenía era que cualquier cosa que se saliera del cuadro se eliminaba. Primero se la cooptaba, primero venía el ofrecimiento de nadie en su sano juicio quiere estar fuera del reparto, mejor no genere oposición, incorpórese. Hay una película muy buena que, bueno, ahora me voy a acordar del título y se me paso porque creo que es una muy buena construcción. Entonces, si uno hace un recuento de la historia mexicana, pues desde la década, por ejemplo, el fin de la revolución, el momento de transformación, la primera revolución del siglo antes de la soviética, termina con la eliminación y el exterminio físico de los cuadros que en verdad tenían proyecto agrario y proyecto político, ¿no? El zapatismo y el villismo. Y después viene la eliminación del Partido Socialista del Sureste, con todos los socialistas del sureste, en la década de los 30. Y en los 40 empieza a haber ya movimientos campesinos que presionan, ¿no? Los jaramillistas por el reparto agrario que no se había logrado salvo en partes del centro, como acá, acaban en el mismo. En los 40 hay ya también movimientos de radicalización en la educación, con el movimiento de maestros, incluso algunas universidades empiezan en cómo acaba en el mismo punto. En los 50 está el movimiento de médicos, cómo acaba en el mismo punto. En los 60 y el 68, que es uno de los grandes picos, lo que ahí se había formado, por eso la masacre es ejemplar, ¿no? Es una muestra de contrainsurgencia. Lo que se había formado era un frente nacional que no era un movimiento estudiantil a la parisina. Yo creo que esa cosa que a veces se dice en México de es que hubo una especie de difusión de ese era un frente donde había obreros, campesinos, maestros, el sector médico de lo que sobrevivía, los jóvenes, que empiezan a gestar alianzas. ¿Y cómo acaba? Bueno, pues acaba en un acto, ¿no?, de sangre que hasta el día de hoy no se sabe cuántos muertos tuvo. Es un país que ha vivido desde los 70 la primera operación antidrogas del continente se lleva a cabo en el 76 en el norte de México, en el desierto, en la zona de Sonora y Chihuahua, y está dirigida y encabezada por Estados Unidos. Esa fue también la zona donde operaban los movimientos de guerrilla que fueron, ¿no?, de organizaciones con un sentido armado. Estaba la Liga 23, que tenía muchísima gente en los núcleos urbanos. La guerra sucia mexicana nunca se ha esclarecido, ¿no? No es el caso de Argentina, Uruguay, y pasaban las mismas prácticas. Hicieron cosas exitosísimas como recibir a los exiliados del sur, ¿no? Se recibían a uruguayos, chilenos, argentinos que venían huyendo, se lo recibía en México, y México tenía la misma política interna, ¿no? Pero nadie denunciaba nada. Entonces ser parte de la resistencia y la izquierda mexicana era una cosa muy dura. Y el propio pacto con Cuba, ¿no? O sea, Cuba se mantuvo siempre porque fue un país que México siempre reconoció, con quien mantuvo acuerdos comerciales, y nunca intervino en líneas de apoyo como se hizo en otros países en América Latina, ¿no?, en resistencia. Entonces, un guerrillero mexicano se las aventaba él solito como buenamente podía, y tal vez, no sé,
si habría conexiones con países del este o así, pero a lo que voy es que eso siempre ha estado, ¿no? Y entonces, cuando a pesar de todo eso siguen emergiendo, porque siguen emergiendo cosas todo el tiempo, pues aparece, cuando nadie apostaba, esta cosa, ¿no?, de Z, que nunca ha tenido posibilidad de articularse nacionalmente, ¿no? Y ha habido, en la década de los 90 y lo que llevamos del siglo XXI, picos altísimos de organización local. Es eso un problema. Por ejemplo, estuvo la Asamblea de Pueblos de Oaxaca, ¿no?, que fue un movimiento que tuvo una fuerza tremenda, que llegó a tomarse la gobernatura del Estado, que tenía muchísimos apoyos, pero era una experiencia local. Otros movimientos de resistencia de base más campesina, como Atenco, también el fraude, ¿no?, de 2006, que lleva a que más de 1 millón de personas estén en la calle y finalmente pues hay una retirada, ¿no? Entonces, hay como reflujos, pero nada se articula ni se organiza nacionalmente, y en un país que es muy grande, ¿no? O sea, un país que tiene más de 1 millón y tantos, ¿no?, de kilómetros cuadrados, que sí, la geografía sí juega también en la política. Y donde además van pasando estas cosas que vamos haciendo. Entonces sí hay una transformación también cultural muy severa, y engancha con esto que dice Sana. Una parte es como esta transformación cultural de la cultura del mall, ¿no?, del centro comercial, pero también es, por ejemplo, cosas como el cambio del patrón alimenticio. ¿Por qué México es el país con mayor obesidad del mundo? Porque nos estamos tomando toda la Coca-Cola y las papas fritas ¿no?, de lo que se vende en todas partes, en los puestos de la calle, a la salida de la escuela. Y entonces, algo que antes era natural y nutritivo, como el amaranto o el elote, ¿no?, de maíz, pues esa yo creo que es una parte de la transformación. Y otra es que los ámbitos de seguridad, que es cierto, no son solo de seguridad nacional, también son de seguridad interna. Entonces la cosa se va poniendo cada vez mucho más dura, ¿no?, de cara a cómo se regula la protesta, o cosas que van pasando, que se suponía que no iban a pasar en México, también pasan, ¿no? Están los falsos positivos. Entonces, pues hay muertos en medio de un combate, de una guerra, pero que no se sabe exactamente, porque mueren con la etiqueta de pertenecientes al narco, y uno no sabe exactamente cuáles son las razones, ¿no?, de la muerte. Y un poco recuperando esto de seguridad, es que hay una pata de eso, no en el NAFTA, pero sí en los proyectos que después se aprueban, como este de la ASPAN en 2005 y el Plan México de 2008, que sí implican transformaciones legales en seguridad nacional y seguridad interna, porque la concepción es el combate al enemigo interno, esta cosa de la defensa de la democracia. Entonces, ¿quién atenta contra la democracia y cómo se hace frente a eso? Es decir, hay un mecanismo de control político. Uno es el electoral, que regula, ¿no?, la tendencia del voto, y hay otro que es un mecanismo de control político que garantiza ciertos procesos de estabilidad política. Y la estabilidad pasa por las sanciones legales, donde alguien acaba. Por ejemplo, la ley antiterrorista mexicana es un calco literal, salvo una palabra, de la redacción de la estadounidense. Y entonces incluye tales cosas como la posibilidad de atentar, de usar, o sea, todo es un mundo de posibilidades, cualquier cosa cabe en esos mecanismos, ¿no? Y siempre está ese asunto que luego sí se aplica y también va encareciendo. Eso ya pasa aquí, ¿no? O sea, viene la actividad política, viene la manifestación y vienen las detenciones. Y claro, es distinto. Uno es distinto que no te detengan y solo te golpeen, no estoy diciendo que sea bueno, ¿no? Pero la otra es el nivel de la violencia en la golpiza, y la otra es el costo que va teniendo. O sea, es que a veces ha habido multas de, por ejemplo, de la huelga en la UNAM, que fue en 99 y acaba en 2001 con la entrada de la policía militar. Había fianzas que había que pagar de más de 100.000 pesos, que son como 50,
50.000, 5.000 euros, como 5.000 euros, ¿no?, por persona. Entonces, eso creo que es un factor, por eso que también decíamos, o sea, es que estos paquetes no son solo comerciales, porque sí hay una concepción de que la seguridad es la seguridad del territorio y es la seguridad de sus operaciones. Y es la garantía de muchas cosas, es la garantía del acceso a la infraestructura y de que sí funcionen libremente las infraestructuras. O sea, esas cosas de los cortes de carreteras no son cualquier cosa. Porque hay que garantizar, ¿no?, que una parte del intercambio sí funciona. Las tomas de aeropuertos y cosas como esas entran en legislación de seguridad nacional. O sea, tomarse un aeropuerto ya no es lo que era, no, bueno, una manifestación en el aeropuerto y se detiene, no, esa cosa ya, la tipificación es esto que decimos, ¿no? O sea, es que sí pasa a ley terrorista con la aplicación respectiva de lo que se implica. Entonces, hay un núcleo garantizado que tiene que ver con intercambios o con centros financieros, ¿no?, por ejemplo. Y el acceso a los recursos, ¿no? ¿Cómo va a ser la entrada, por ejemplo, de cómo se garantiza el acceso de mineras, de las salidas, ¿no?, de petróleo, de dónde están los centros de abasto? O sea, hay una cartografía, hay un mapa que no es solamente eso de los militares en una concepción de guerra del siglo XX o del siglo XIX, claro que no, es lo que se diría desde la geopolítica, es el hinterland, es el área de influencia del Herland, del corazón, ¿no?, del centro. Y el centro tiene un área de influencia donde hay recursos humanos, recursos naturales, y tiene que haber acceso. Y además ponemos, ¿no?, el ámbito de frontera de la siguiente zona a incorporar, ¿no? Y eso sí se defiende, y se defiende con distintos mecanismos legales. Yo creo que una cosa que hay que revisar, porque en algún momento allí estuvo como en el debate, es este tema de la legalidad, que a veces a nosotros creo que nos parece secundaria, ¿no? Bueno, pero eso es una cuestión formal, ¿no?, legal. Sí, pero es que en la lógica del liberalismo, la pieza de las reformas legales es central. Eso es lo que cambia, o sea, ya no hay que dar golpes de mano ni intervenciones militares, salvo que el caso esté muy duro y depende de qué parte del mundo, ¿no? Lo que hay que conseguir es que las instituciones nacionales aprueben las reformas legales respectivas, porque la concepción liberal, y estamos hablando de la concepción liberal del 19 y anterior, ¿no?, dice que si uno contraviene la legalidad, entonces puede actuar el actor que tiene el monopolio legítimo de la fuerza. Entonces, cada cosa que está en el paquete de reforma, o sea, la pelea de los lobbies y de por qué presionar y de por qué sancionar o por qué agredir o por qué secuestrar al otro un rato y demás, tiene que ver con que el instrumento legal no es un asunto menor. El instrumento legal es parte de la garantía, porque después de eso empieza el argumentario, ¿no? Sí, pero yo entiendo que en lo que se refiere a la legalidad, como ellos hacen lo que les da la gana, se blindan de tal manera que no te vale de nada la legalidad que hay. Y yo entiendo que lo que está pasando es que... tremendo, porque todo lo que hacen es ilegal. Eso es lo que está cañón, no es ilegal. O sea, cuando uno va a argumentar algo, ellos ya tienen el paquete de la reforma, la reforma fue aprobada y es legal. Y usted es el que está infringiendo la legislación. Eso es lo que está haciendo. Leyes que legalizan todo. ¿Qué pasa aquí? No creo que se vaya a una cosa que te quería preguntar más. Tratado los tenemos. Perdona un momentito. La prensa. ¿Cómo se comportan los periodistas y la prensa en sí? Aparte de que México es una colonia, ya estamos citando esa colonia de Yanquilandia, y la prensa pasa como con la de aquí, que hay muy poca prensa, digamos, es libre sí, pero no es sometida al capital, porque aquí hay cuatro que son claros y hablan bien, pero que la mayoría no hacen más que defender el sistema y pasa lo mismo allí. La prensa, los periodistas, ¿cómo se comportan? La prensa, digamos, de medios, televisión, radio, esas son dos grandes monopolios que son lo mismo, ¿no? En el reparto, entonces, ahí se acaba la. Y prensa escrita crítica hay. De hecho, es
Hay un periódico y una revista de análisis político que es excelente, que se llama Proceso, y por algo, esa es la única franja, yo diría crítica, pero por algo México es el país que tiene mayor cantidad de periodistas asesinados en el mundo, ¿no? Por encima de zonas con frentes de guerra abiertos. La gente sí se muere. Entonces lo tengo claro. Cualquiera. Yo únicamente era para recomendar los tratados de libre comercio. La derivada son zonas de libre comercio. Y España nos vamos a convertir en una zona de libre comercio. Yo les recomiendo que lean de Naomi Klein, no el último que sacó, La doctrina del son, el auge del capitalismo, el desastre, que analiza las consecuencias de lo que estamos viviendo ahora, sino el primer libro, No Logo, donde explica claramente cómo funcionan las zonas de libre procesamiento y cómo México la describe ahí, y claramente cómo funcionan las maquilas, las zonas de libre procesamiento y lo que nos va a llegar. Y cómo además son zonas no sindicatos, no convenios, no legalidad de lo que entendemos eso, no seguridad, donde contratan sobre todo a mujeres que están sin cargas familiares atemorizadas, etcétera, etcétera, cómo se trabajan 14 horas diarias sin poder ir al baño, etc. Bueno, es el modelo de competitividad justamente que nos anuncia ya Rosell, que nos anuncia el del Círculo Empresarial de León. Esos son los modelos que ya nos vienen anunciando y que se va a firmar. Y el problema es que eso se legaliza, ya no es que un loco aquí, porque aquí todo el mundo dice, va, ese es el loco del Círculo Empresarial. No dimiten ni Dios primero, pero eso es lo que luego se establece por norma. Ya lo estamos viviendo aquí, esto ya está aquí establecido. Bueno, muy bien. Lo tenemos ya a la puerta de casa. Bueno, yo quiero decir una cosa que me ha encantado, que lo has hecho súper agradable, has hecho como una historia magistral de México y que me ha encantado no solo lo que has hecho, sino cómo lo has hecho. Muchas gracias. A mí me gustaría poder contar algo que fuera menos tremendo, pero cuento siempre es así. María José es muy experta en eso y después ha escrito varios libros y artículos sobre la producción del miedo, ¿no? De cómo todo eso también hay todo un mundo de producción del miedo, que es lo que nos pasa también aquí, para que no nos movamos mucho. Bueno, es su última acto este año, pero próximamente la tendremos por aquí, nos seguirá comentando qué hace. Yo no creo que el Tratado de Libre Comercio, yo creo que ya está implantándose, lentamente ha venido implantándose, cada legislación viene en ese sentido, la reforma laboral, la reforma de la sanidad, todo viene lentamente avanzando en ese sentido y tenemos que ver que hay que enfrentarnos porque en ello nos va un poco la vida y el bienestar. Entonces, ánimo y buen verano y muchas gracias por venir. Gracias.